Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Este podcast es para ti si quieres conocer cada uno de los dispositivos básicos del aprendizaje y aprender estrategias para fortalecerlos. Comenzaremos describiendo cada uno de los dispositivos básicos. La memoria. La memoria es un proceso neurobiológico que busca almacenar, retener y recuperar un aprendizaje o un pensamiento. Se realizan unos procesos básicos tales como la codificación, que se refiere a la interpretación de los estímulos, es decir, cómo comprendo lo que veo, lo que escucho y lo que toco, y lo integro a algo que ya conozco o lo comprendo como un conocimiento nuevo. Luego de la codificación vendría el almacenamiento, que es la categorización del estímulo, cómo esa experiencia la organizo relacionándola con otra o algo parecido para que sea más fácil recordarla. Y por último, la recuperación, que es la evocación del estímulo, es decir, poder traer la información a partir de la forma en la que la almacené. Inicialmente, los niños aprenden de las experiencias con el medio, y a partir del lenguaje comienzan a almacenar palabras que son los nombres de los objetos o las acciones. Posteriormente comienzan a agrupar los conceptos que se parecen, por ejemplo, las personas, los juguetes, lo que es de comer, lo que se pone en su cuerpo, o lo que usan en determinado momento para hacer una actividad. Luego, a medida que las experiencias aumentan, estos cajones de información o estas agrupaciones de experiencias se van organizando y permiten el ingreso de más información, pero siempre tomando como base un concepto inicial. Para comprenderlo de una forma más práctica, si pensamos en un niño que está aprendiendo un concepto nuevo, por ejemplo, lo que es un perro, inicialmente nosotros le indicamos al niño que ese animal se llama perro. El niño observará que se mueve, que come, que duerme, que juega, y a medida que las experiencias aumentan con ese animal, comienza a comprender que ladra, que muerde y que siente. Y además comienza a asociar todas esas experiencias a una imagen, no solamente al objeto, es decir, al animal en concreto cuando lo ve, sino cuando lo ve en imágenes o se lo nombramos. A este nivel ya es un proceso de pensamiento más complejo. En este punto se generaliza ese concepto y se guarda. Cuando nosotros le decimos al niño perro, él va a evocar toda la información que tiene sobre ese animal a partir de la palabra o de un estímulo visual como una imagen. Posteriormente, comenzará a entender que hay diferentes razas de perro y aprenderá los nombres de sus razas si es de su interés o si estuvo en contacto con esa experiencia y empezará a hacer asociaciones en cuanto al tamaño, la forma de su pelo y los colores. La atención es un mecanismo interno que controla la elección de estímulos y está influida directamente por la conducta. De allí que se tome como una función psicológica. Esta función selecciona la información que integra a partir de estímulos procesados y que se pueden aislar consecutivamente para evitar que interfieran en la culminación de una tarea. Este proceso tiene tres fases. La primera es el inicio, momento en el cual le prestamos atención a un estímulo particular. La segunda es el mantenimiento. Para que la atención cumpla su función debe focalizarse en un objeto o un estímulo durante cierto tiempo. Esta variable, según el propósito de la actividad, puede variar. Este periodo comienza de 4 a 5 segundos después de iniciada la captación y se puede prolongar mucho tiempo en la atención sostenida. La tercera fase es el cese. La atención debe focalizarse en un objeto porque el estímulo ha sido muy repetitivo o ha producido habituación o la respuesta ha sido prolongada y ha producido fatiga o aburrimiento por la monotonía del estímulo. La atención es un proceso complejo que participa prácticamente en todas las actividades diarias. A lo largo del tiempo se ha hecho evidente que la atención no es un proceso unitario, sino que puede fragmentarse en diferentes subprocesos atencionales o tipos de atención. Dentro de estos tenemos la arousal, la atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. Arousal se refiere al nivel de atención de activación y de alerta, es decir, si estamos adormilados o enérgicos. La atención focalizada, que se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en un estímulo. La atención sostenida, que se trata de la capacidad de atender a un estímulo durante un largo tiempo. La atención selectiva, que es la capacidad de atender a un estímulo en concreto en presencia de otros estímulos distractores.
La atención alternante que consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Y la atención dividida, que puede definirse como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. La sensopercepción, que consiste en captar estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. Así, primero detectamos, es decir, captamos los estímulos por medio de los sentidos. Luego, transmitimos, por medio de señales electroquímicas, impulsos nerviosos al cerebro, que finalmente procesa e interpreta. Es un conjunto donde todos los órganos sensoriales y el sistema nervioso central entran en funcionamiento. Existen los sentidos externos y los internos. Dentro de los sentidos externos podemos incluir todos los que recogen los estímulos, tales como la vista con su órgano receptor, los ojos, los cuales nos proporcionan sensaciones de forma, color, tamaño, volumen, luz. Además, transmite la noción de geometría. El oído, con su órgano receptor, el aparato auditivo, que es quien recibe los estímulos por las vibraciones aéreas según su naturaleza, su intensidad o frecuencia, traduciéndolas en ruidos o sonidos. El tacto, órgano receptor, la piel, que es un sentido complejo que recoge numerosos estímulos de tacto, de presión, de peso y térmicos. El gusto, órgano receptor, la lengua y el paladar, es un sentido muy importante, pues nos facilita elegir los alimentos según nuestras experiencias y el estado en el que se encuentran. Y por último, el olfato, órgano receptor, la nariz, nos informa sobre los olores y los cuerpos y la calidad del aire que respiramos. Nos advierte acerca de las sustancias nocivas que el aire puede contener. Y por otro lado están los internos, que son los que nos informan permanentemente de lo que está sucediendo a nivel de la conciencia, recogiendo información de los estímulos externos, procesándolos internamente y reflejando diferentes respuestas externas. Dentro de estos tenemos el sentido senestésico, que es el encargado de suministrarnos las sensaciones que se originan en cada órgano, así como en los sistemas y en los aparatos del organismo. El sentido sinestésico o cinético, también llamado propioceptivo, a través de las sensaciones que recibe, nos informa la posición en la cual nos encontramos o se encuentra nuestro cuerpo con relación al espacio, aún con los ojos cerrados, sin valernos del sentido de la vista. Y por último, el sentido de orientación, llamado vestibular. El aparato receptor de los estímulos se encuentra en el oído interno, formado por el caracol, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, hasta donde llegan las terminaciones del nervio vestibular, ramas sensitivas que se unen al nervio auditivo. Los estímulos originan sensaciones que le permiten al individuo percibir cambios de posición de la cabeza y del cuerpo en general y el reconocimiento de su ubicación en el espacio. La motivación es tomada como la voluntad para hacer algo. Parte de los gustos, deseos y necesidades es un gran activador para el aprendizaje. Esta puede ser intrínseca, parte de la misma persona, o extrínseca, fuera de la persona. Por último, la habituación, que es la capacidad para dejar de prestar atención a aquellos estímulos del medio que no resultan pertinentes durante la tarea que se está aprendiendo. Estos dos últimos dispositivos son intrínsecos y por lo tanto variables de persona a persona y directamente son influenciados por el entorno. Por esto, a continuación brindaré estrategias para fortalecer y mejorar la memoria, la atención y la sensopercepción. Lo primero que debemos hacer es adecuar un espacio cómodo, iluminado y libre de estímulos para así favorecer el proceso. Podemos realizar actividades para fortalecer la memoria, tales como observar objetos de una imagen por un tiempo determinado y cubrirla para recordar. Estas actividades se pueden complejizar aumentando la cantidad de objetos y disminuyendo el tiempo de observación. Recordar números de una lista, recordar lista de palabras, recordar objetos de una habitación, recordar un proceso sin ejecutarlo, por ejemplo, pasos para hacer una receta o ejecución de una rutina. En los niños es muy divertido realizar actividades donde tengan que contarnos cómo hacer determinado ejercicio o rutina, comenzando desde lo más básico hasta lo más complejo. Por ejemplo, qué hacer para irme a bañar. O la rutina de vestirse y desvestirse. Actividades para la atención podrían ser actividades de discriminación visual, juegos de búsqueda de soluciones como el cubo mágico, realizar rompecabezas, actividades buscando diferencias,
resolver laberintos, encontrar diferencias entre imágenes, identificar intrusos. Para la sensopercepción es muy importante tener en cuenta que se incluyen todos los sentidos y que estos a su vez incluirán determinadas habilidades. Podríamos hacer juegos de identificación de sonidos, juegos descubriendo sabores y olores, actividades de esterognosia, donde ocultamos objetos y solo los podemos descubrir con el tacto, identificar aromas, juego con masas o texturas. Si tienes dudas o inquietudes de este tema, puedes contactarme mediante las redes que al final de este episodio te diré. En el siguiente podcast hablaremos de las señales de alerta en el desarrollo y las medidas de apoyo. Muchas gracias por oír este nuevo episodio. Sígueme en redes como @despertartdinámicas en Facebook y @AndreaDespertar en Instagram. Creo que por hoy terminamos. Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya era